Esta tarde la Plaza del Altozano se ha llenado de ritmo. Nuestra primavera solidaria se reserva un día para mirar a África, un continente con muchas carencias y virtudes. En el marco del Día de África nos sentamos hoy con una albaceteña que participa en un voluntariado en Sierra Leona junto a un equipo capaz de salvar vidas. Bienvenidos a Mano a Mano. Albacete nos ha abierto su puerta, que podemos entrar como queremos y cuando queremos. Albacete está inmersa estos días en su Primavera Solidaria, un punto de encuentro entre culturas para celebrar la diversidad y conocer situaciones que a veces creemos lejanas. El objetivo de estas primaveras solidarias, de estas jornadas de sensibilización, pues es un poco acercar la situación en otras partes del mundo que se está viviendo. Cada año buscamos una temática y pues intentamos acercar esas situaciones a la sociedad de la ciudad de Albacete. Y en esta primavera solidaria repleta de actos y actividades durante el mes de mayo, se reserva siempre un día para mirar al continente africano. Este viernes la Plaza del Altozano ha sido el punto de encuentro, pero tenemos exposiciones, charlas y espectáculos que nos acercan a la realidad de este pueblo en el Día de África. En este contexto recibimos hoy a Alba Martínez, es albaceteña cirujana plástica y desde hace unos años se desplaza hasta Sierra Leona para atender a mujeres con cáncer de mama. Lo hace a través de la ONG Viva Makeni. Bienvenidos a Mano a Mano. Bien, pues ya lo han visto, hoy nos acercamos a este Día de África. La Plaza del Altozano esta tarde se ha llenado de actividades y les presento rápidamente a Alba Martínez, es cirujana, albaceteña, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Alba, decíamos, hoy miramos a África, se celebra mañana este Día de África, pero bueno, la primera pregunta me gustaría, ¿una mira al continente africano de un modo diferente cuando ha estado allí, cuando ha pisado el terreno? Totalmente. Bueno, pues siempre lo vemos como muy lejano todo, las películas, y cuando has estado allí te ayuda a entender muchas cosas dentro de que nosotros siempre lo vemos con nuestro prisma occidental, pero te ayuda a entender muchas cosas. Alba, yo decía, bueno, pues en este marco queríamos hablar contigo precisamente pues porque ese contacto directo con el continente africano ha sido pues una lección propia y para que te podamos conocer también un poquito más, para decir, bueno, pues quién es Alba Martínez y qué ha hecho este tiempo por allí. ¿Quién mejor que tú para hacer esto, eh? Bueno, pues yo estuve aquí en Albacete, yo nací aquí, me formé aquí. Después hice la residencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y bueno, pues en diversas rotaciones entré un poquito en contacto con la ONG. Terminé la residencia y estuve unos meses fuera y ya me fui a Madrid y me instalé. Y es a partir del 2022 cuando me metí un poquito más de lleno en este proyecto. Cuéntanos, ¿cómo conociste, ¿no? A Viva Makeni? ¿Es la ONG con la que trabajas? ¿Cómo os conocisteis? Pues como te decía, en una de estas rotaciones durante la residencia roté en Madrid con el doctor Santos Heredero y me contó el proyecto y es una cosa que siempre me había llamado la atención, como una espinita, ¿no? que muchas veces tenemos clavada, pero me daba miedo, pues eso, al final dices, madre mía, yo sola por ahí, y me contó el proyecto y me gustó bastante. Y lo vi que lo tenían bastante organizado y aunque en ese momento pues no pudo ser, pero luego años después, ya cuando me instalé en Madrid y bueno, pues una serie de circunstancias hicieron que me pudiese unir a ellos. La última expedición, que no sé si decirlo de esta manera, no sé cómo lo denomináis vosotros, pero fue hace muy poquito, fue en febrero. No sé un poco qué se hace, ¿no? Sí, la última campaña la hicimos en febrero, a primeros de febrero, y bueno, pues es lo que hicimos, llevamos varios proyectos a cabo. Yo me encargo de la parte quirúrgica del cáncer de mama, pero a la vez se hizo un proyecto de detección precoz de cáncer de cérvix y un proyecto para, bueno, pues
pues, luchar un poquito contra la mutilación genital, y además una escuela de fisioterapia. Entonces, bueno, pues en febrero solemos desplazarnos un grupo solamente de profesionales, y en verano lo compartimos con un grupo de estudiantes, que la mayoría de veces suele ser de medicina, pues para hacer un campamento de educación para la salud, para los niños, hábitos básicos de higiene. Alba, decías, normalmente en verano, es decir, estamos a las puertas ya del verano, ¿estáis preparando una nueva campaña? Este año en concreto nos separaremos el grupo de los voluntarios estudiantes y el grupo de profesionales por cuestiones logísticas, pero sí estamos ya preparando, ellos irán en julio y nosotros la segunda quincena de agosto estaremos por allí. Pues mira, yo te voy a hacer memoria un poquito, ¿no? Retrotraernos a este mes de febrero, pero no el de este año, sino el primer año en el que te unes a esta campaña. Pues, ¿cómo es el primer día cuando uno aterriza allí? Mira, esto así, viéndolo en retrospectiva, dices, qué bien, vuelvo, pero quien me conoce la primera vez dijo, lo vas a pasar mal, y así fue. O sea, ya nosotros hacemos escala en Casablanca. Haciendo la escala fue decir, Dios, ¿dónde me he metido? Y yo decía, pero si estamos súper cerquita de Madrid, esto no va a mejorar. Y bueno, pues cuando llegas allí, nosotros llegamos a Freetown y luego nos tenemos que desplazar unas horas en bus hasta Makeni. Pues llegas allí, claro, no hay agua corriente, no hay internet, no hay luz eléctrica en nuestra casa. Agua corriente sí que hay, pero en la zona en la que nosotros estamos mucha gente no tiene. Entonces, claro, de tus comodidades, de abrir el grifo y poder beber agua, de mirar el móvil, pues allí no hay nada de eso. Entonces, pero bueno, luego te acostumbras. Y a mí una de las anécdotas que siempre cuento y que me parece súper llamativa es que el mismo aeropuerto que cuando hicimos la primera escala me pareció horrible, a la vuelta me pareció el paraíso. O sea, según con que lo comparases, me pareció que fue como, venga, ya estamos en casa. Decimos, en ese contexto, las personas desde aquí, con nuestra mirada, ¿no? Decimos, pues ¿cómo se puede operar? ¿Cómo se puede tener una sanidad en un lugar en el que pues, la gente corriente no tiene ni agua en su día a día? ¿Cómo es esto? Pues, bueno, pues con unos medios muy precarios. O sea, cuando tú estás ahí operando, no es raro el día que se te va la luz en quirófano. Bueno, ellos tienen un generador, pero tú no ves, nosotros llevamos unos focos o a veces con las linternas del móvil alumbrándonos. Esta última campaña, bueno, pues el grifo con el que nos lavamos las manos antes de operar no funcionaba, entonces tenían que ir a sacarnos agua del pozo y ahí pues con un cubo de forma un poco pues precaria. A nivel clínico, ¿quiénes vais? ¿Cómo es el equipo? Pues el equipo quirúrgico básico, vamos al menos 2 cirujanos, intentamos que venga personal de enfermería, viene un anestesista, obligatorio que venga un anestesista porque, bueno, pues para darnos soporte en las cirugías y hacerlo siempre con las máximas condiciones de seguridad, y viene también un radiólogo, que es el que hace la primera fase de cribado. ¿Cómo es esta primera fase? Es decir, bueno, pues, ¿cómo os conocen a vosotros allí también? Una vez que llegáis, pues, ¿cómo se hace selección de las mujeres que participan en esta campaña y cómo funciona? Nosotros colaboramos con UNIMAC, que es la Universidad de Makeni, y trabajamos en el Hospital Holy Spirit. Entonces, nosotros ya avisamos cuando se va a realizar la campaña y ellos realizan una campaña de publicidad. Bueno, pues con motos, con altavoces, lo van diciendo. De tal día a tal día va a estar el equipo español, que la verdad es que nos conocen ya bastante. Si te notas cualquier lesión en el pecho o si quieres que se te realicen estudios. Entonces las pacientes acuden, pues eso, las que se enteran acuden a nosotros. A veces el hospital nos hace un cribado previo, una selección previa, pues porque la gente muchas veces no sabe distinguir si tiene que ir o no. Claro. Entonces se presenta allí, pues cualquier cosa. Y entonces nosotros lo primero que hacemos es eso, las valora el radiólogo, les hacemos el cribado, pues como haríamos el cribado aquí en España. En lugar de hacerlo con mamografía, lo hacemos con ecografía, porque ahí no hay. Si hay lesiones sospechosas, se toma una muestra. Se realiza una citología y entonces pues mandamos la imagen aquí a España que nos dice, oye, esto no tiene buena pinta, y entonces ya pues nos planteamos cirugía.
¿Cómo es el día después? Porque bueno, las campañas duran lo que duran, el equipo regresa y estas cosas, pues, los conocimientos que tenemos, pues no quedan ahí. Exacto. Bueno, pues intentamos al principio de la campaña hacer las cirugías de mayor complejidad, pero claro, eso también está regido pues, por el orden en el que llegan las pacientes. Hay veces que en los últimos días te llega algo un poco más complicado y dices, ¿le voy a ayudar más operándola o posponiéndola para la siguiente campaña? Porque claro, operar allí una cirugía compleja volando al día siguiente pues tampoco procede. Entonces, bueno, pues tenemos que andar ahí un poquito promediando. El posoperatorio inmediato nos hacen ellos el seguimiento, estamos en comunicación, nos van mandando fotos de las heridas, un poquito cómo van evolucionando. Y claro, el problema ahí es que la mayoría no tienen tratamiento adyuvante. Radioterapia no hay en el país y la quimioterapia, pues bueno, en la capital sí que se da, pero es privada y muy pocos pacientes tienen acceso a ella. Entonces, eso hace que tengamos que hacer más cirugías agresivas que en España no se harían. Y bueno, pues también que la expectativa de vida esté más limitada, porque bueno, pues la única opción en la mayoría de los casos es la cirugía. Alba, ¿cómo es ese tú a tú con las pacientes? Es decir, bueno, pues una siempre se dice, estoy segura que se trae más de lo que deja allí, sí, que es sí, lo que siempre escuchamos, pero bueno, ¿cómo es la relación con las pacientes? No sé si algo tan básico como el idioma puede llegar a ser también Sí, o sea, tú imagínate, al principio cuesta porque nos comunicamos en inglés, pero hay muchas pacientes no hablan inglés, hablan crío, que es un dialecto, es una variante del inglés, pero que tampoco es el inglés que podríamos entender. Entonces, normalmente suele haber un intérprete personal del hospital que sí que se maneja hablando en inglés, nos suele traducir, pero claro, hay momentos, tú imagínate que llegas como en febrero, solo vamos a estar una semana, llega una paciente, le haces el diagnóstico, le das la noticia de lo que le tienes que hacer, la paciente no está entendiendo nada, o sea, está entendiendo lo que le está contando el intérprete, que siempre difiere un poco, sí, ¿no? Eso es, que te haya entendido el intérprete y que el intérprete se lo explique a ella. Y entonces, bueno, la comunicación es difícil, pero sí es cierto que la gratitud es universal. O sea, cómo te miran, la sensación. De hecho, hay muchas con las que, bueno, pues las que tienen teléfono, me escriben, cuando volvéis, qué alegría que volváis, gracias. Pues eso, Navidad, estas fechas señaladas que siempre se acuerdan del equipo español. ¿Tienes historias en esa mochila, en la memoria? Buenas y regulares, ¿no? Pero bueno, es lo normal en esta situación. ¿Cómo se prepara también una mentalmente? Un poco, pues, bueno, porque decías, bueno, a mí en principio me daba miedo, ¿no? Es un poco el sentimiento humano de miedo a lo desconocido y de no saber cómo una va a reaccionar, ¿no? Para mí, o sea, ha habido campañas que han sido, por ejemplo, la primera fue dura físicamente, o sea, fue dura a nivel individual, de pasar de todas tus comodidades a aquellas que dices, uff, qué ejercicio, ¿no? La adaptación propia al medio. Sí. Pero luego ha habido otras campañas con una sensación de impotencia muy fuerte. O sea, el saber que si no estuvieses allí podrías hacer más, o el saber que a esa persona está condenada y que no le puedes ayudar, es muy difícil saber parar. Bueno, pues siempre nosotros trabajamos mucho con una frase que es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y algunas veces el querer abarcar de más o el querer ser resolutivos de más, pues lo que hablábamos, dejar a una paciente operada sin revisar no es ético, por mucho que tú creas que la estás ayudando. Entonces, a veces encontrar ese equilibrio y saber parar es difícil, porque bueno, pues es una sensación de impotencia tremenda. Aquí me imagino que también, bueno, pues la experiencia, aunque sea de haber ido un par de veces, hace también asentar un poco los sentimientos en este sentido, ¿no? Sí, al principio tú llegas con ganas de, pues eso, con ganas de salvar el mundo, con ganas de salvarlas a todas, y luego te vas dando cuenta pues que no puedes, que tienes que tener unas miras mucho más pequeñas y que si eres capaz de ayudar a 10 personas, pues has ayudado a esas 10 y la vida de esas 10 va a ser mejor. Alba, lo mencionabas antes, bueno, pues a nivel de prevención, ¿no? Que también se intenta trabajar en este sentido en cada una de las campañas, pero bueno, estamos convencidos, ¿no? O lo sabemos ya, de que la prevención lleva un diagnóstico precoz, que todo es más sencillo si lo tenemos con tiempo, pero yo no sé de qué modo en un lugar como Sierra Leona pues se puede hablar de prevención.
Bueno, pues lo que te digo, allí hay muchas pacientes que no tienen luz ni agua, que cocinan en el fuego. Entonces, claro, pues hablar de prevención o hablar de prácticas saludables es una utopía. Pero sí que estamos insistiendo mucho y estamos muy satisfechos. Cada vez nos llegan más pacientes sanas, es decir, al principio de empezar este proyecto, la mayoría de pacientes que llegaban con lesiones ya muy avanzadas, y ahora nos siguen llegando, pero cada vez la proporción de pacientes sanas, es decir, la proporción que son conscientes de que aunque no se noten nada, tienen que venir a hacerse los estudios, es cada vez más alta. Entonces, bueno, pues poquito a poco va cambiando un poco, valga la redundancia, esa concepción o la forma de pensar. Antes también lo has mencionado, de peculiaridades como esa mutilación genital femenina. Yo no sé si esto también, si habéis notado que está creando conciencia, al menos que se está haciendo un esfuerzo o que allí en terreno hay movimientos muy potentes. De hecho hay una ONG a nivel internacional que lucha mucho por ello, pero la situación real es que más del 95% de las mujeres en Sierra Leona están mutiladas. Entonces, bueno, pues aún hay mucho camino por recorrer. Impotencia frente a un sentimiento que yo no sé si lo has tenido desde el principio, es decir, cuando empezaste la carrera en Facultad de Medicina de Albacete, ¿pensabas o tenías ese gusanillo que muchas veces sí que dicen, pues siempre he tenido algo que no sabía muy bien cómo llegar a hacerlo? Pues sí y no. Ya te digo que, bueno, pues a mí no es que me haya llamado la atención África desde siempre, pero es verdad que conforme vas teniendo más conocimiento de ciertas situaciones o incluso muchos pacientes, a mí el punto de inflexión que me motivó a irme fue un paciente que yo tuve en Madrid. Es decir, conforme vas viendo más situaciones y vas saliendo un poco de tu burbuja, dices, jolín, es que qué suerte tenemos. Ya. ¿Has notado diferencias entre los pacientes en la consulta diaria en Madrid a lo que...? Yo me dedico a la práctica privada, entonces pues absolutamente de la consulta, bueno, pues que al final los pacientes muchas veces lo que buscan es mejorar su imagen corporal. Yo he estado mucho tiempo trabajando también en la sanidad pública, dedicándome también al cáncer de mama y bueno, pues muchas veces nos centramos en, que es la que nos corresponde a nosotros, a los cirujanos plásticos, en la parte reconstructiva, en la parte estética. Ahí en Sierra Leona también les importa. Pero bueno, muchas veces, la mayoría, la mujer es la que trabaja, la que cría, la que cuida, entonces lo que no quieren es perder eso. Importa la recuperación, ¿no? Eso es como ¿cuándo me voy? ¿Cuándo puedo volver a seguir haciendo mi vida? ¿Cuándo puedo volver a trabajar? ¿Cambia también cuando vuelve a trabajar en Madrid también? Bueno, pues sí. Diferente. La primera semana me cuesta un poco. La primera semana es como bueno, pues esta última campaña llegamos tal que un domingo por la noche y el lunes yo ya estaba operando en Madrid y pasando consulta de forma habitual. Y pues te cuesta volver a ver las cosas con nuestro prisma. O sea, pues cosas que te dan ganas de decir, esto es una tontería. Esto... Pero bueno, pues al final es el medio en el que nos movemos, como yo digo, pues nos ha tocado vivir aquí, qué suerte tenemos, pero que tampoco hace que dejemos de vivir como vivimos. Tenemos que intentar pues que todo el mundo esté lo mejor posible y oye, para ayudar aquí estamos. Alba, ¿qué es lo más bonito que te traes? Un poco, bueno, pues ya lo hemos ido dibujando, ¿no?, a lo largo de la conversación, pero ¿qué es lo más bonito? Pues mira, la sensación de la gratitud de los pacientes. También es verdad que se hacen lazos muy fuertes, que lo normal, vamos, en cada campaña hemos ido grupos diferentes y al final pues te unes. O sea, estar en esa situación, en esa adversidad, hace que se creen lazos muy fuertes. O sea, yo de todas las campañas traigo amigos, pero amigos de verdad, ¿no? Bueno, sí, hemos ido en el viaje. Y luego eso, la sensación de gratitud de los pacientes, que las pacientes vienen a la consulta, te abrazan, se quieren hacer una foto contigo para contarles a su familia quién ha sido el cirujano que les ha ayudado a sobrevivir. Entonces, bueno, pues esa sensación es impagable.
¿Todo esto es coste cero para las pacientes? Coste cero para los pacientes es el cribado. Nosotros el cribado lo hacemos gratuito, y las cirugías, según un poco las posibilidades del paciente, hay otra fundación que también subvenciona bastantes cirugías. Algunos pacientes que se pueden costear ellos la cirugía, y los que no, pues los costeamos nosotros. La idea sobre todo es que nadie se quede sin operarse por cuestiones económicas. ¿Cómo es la relación con el hospital con el que trabaja, donde se opera básicamente, con el que trabajáis? Pues nosotros llevamos la mayoría de material, ellos nos dan personal de soporte, pero intentamos que, pues eso, por lo menos un anestesista, enfermería, llevar nosotros, pues también es mucho más práctico a la hora de manejarnos. Cuando no se puede, pues nos apañamos con gente de allí y bueno, pues se nota. Nada, para ellos supone un trabajo extra, porque por ejemplo en el hospital al que vamos normalmente no hay equipo quirúrgico, es personal que trabaja de todas las campañas que van desde Europa. Justo cuando fuimos nosotros en febrero, en enero acababa de ir un equipo de urólogos desde Italia, otro equipo de traumatólogos que también van. Entonces, bueno, pues ese es el ciclo vital que hacen ellos durante el año. A lo largo del año van yendo equipos y ellos se dedican a trabajar con ellos puntualmente de cada especialidad, pero no tienen un soporte que digas, pues hay un servicio de cirugía, hay un servicio de medicina interna, ¿no? Hemos hablado de muchas carencias y lo decía yo al inicio, cuando miramos al continente africano, que pues es muy diverso, lógicamente las necesidades son muy distintas en cada uno de los territorios, pero también comentaba, también hay muchas virtudes. Alba, has estado allí, ¿quién mejor también, no? ¿Qué virtud destacarías, no? Pues mira, lo primero, parece una tontería, parece una banalidad, pero lo primero que impresiona es el paisaje, o sea, la inmensidad del paisaje se te pone la piel de gallina. Acostumbrados a ciudades, Albacete, Madrid, tan mega construidas, llegar allí y que pues toda la inmensidad, toda la vegetación verde impresiona mucho. Y luego pues es incidir en lo mismo, pero el sentimiento de la gente, o sea, que hay cosas que se dan por supuestas, que las tienes que hacer porque, bueno, pues están bien y es lo que toca. Pero allí, igual que hay gente que al principio recela un poco, ¿no? Cuando de verdad se abren y cuando de verdad se dejan ayudar, es que es muy difícil de describir. Entonces, ya te digo que eso compensa todo lo demás. Pues mira, yo siempre hay una pregunta que hago a cada invitado o invitada de este programa y siempre les digo, ¿qué noticia les gustaría ver reflejada en los periódicos el día de mañana? En este caso, pues como cirujana, como voluntaria, como Alba simplemente, ¿no? ¿Qué te gustaría ver hecho realidad, ¿no? En el día de mañana? Pues mira, me gustaría, es una utopía y ojalá se hiciese realidad, pero me gustaría que no dependiese del lugar donde hemos nacido para tener acceso a ciertas cosas. Es decir, yo en una de las entrevistas que hacíamos en febrero lo decía, nosotras aquí somos muy reivindicativas, luchamos por un montón de cosas, que hay que luchar por ellas y hemos ganado mucho terreno, pero también es cierto que hay otras que nos vienen dadas simplemente por haber nacido en España y no las valoramos. Pues mira, yo creo que es una manera de uno de estos lemas, ¿no? Que decimos, tenemos mucho que celebrar, acercarnos a África en este día, pues es una manera también de reflejar cómo podemos, ¿no? sentirnos vecinos con nuestras diferencias. Alba Martínez, muchísimas gracias por visitarnos en este viaje express también entre Madrid, Albacete. Me imagino que aprovecharás para ver a la familia. Sí, ya que estamos, hay que aprovechar. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, por contar con nuestra ONG y bueno, pues por darnos un poquito a conocer. Bueno, pues estaremos pendientes porque en agosto tenemos esa nueva campaña, espero que todo salga estupendamente y que sigamos sumando, ¿no? La próxima vez que hablemos, que bueno, pues ya hemos sobrepasado nuestras previsiones y seguimos con esta labor. Muchas gracias, Alba. A vosotros, encantada. Un placer. Y ustedes ya saben, ¿no? Al inicio les decía, hoy queremos abrir una ventana al continente africano, pero lo hacemos desde la mirada de una albaceteña, en este caso Alba Martínez, y el viernes que viene yo les espero con un nuevo tema sobre la mesa y los que no me pueden faltar son ustedes. Sin más, buenas noches, sean muy felices. Adiós.